Como decíamos, esto, bueno, vamos a ir conociendo los detalles y en función de eso también desglosando, ¿no? También las características y también la discusión justamente política que se está dando esto. Discusión política, y estamos justamente con una de las protagonistas, ¿no? A propósito de la discusión que va a tener este anuncio que ha hecho el presidente en cuanto al pacto fiscal, que ya veníamos escuchándolo, ya se iba a concretar, ahora ya lo tenemos, insistimos, vamos a conocer más detalles más adelante, pero las primeras impresiones justamente, estamos ya en línea con la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Gael Llomas, para hablar sobre este tema. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes. Bien, buenas tardes a ustedes también. Bueno, primero sus apreciaciones, ¿no? A minutos de conocerse este pacto fiscal, ¿cómo lo ve y cómo lo ve también en la discusión parlamentaria? Bueno, lo primero que quiero valorar que el presidente de la República no renuncie a poder tener un pacto fiscal para financiar las prioridades que tiene la ciudadanía en materia de salud, pensiones, el aumento de la PGU, ¿cierto? Y tantas otras más que fueron parte de la cadena nacional. Y por lo pronto, a pesar de la oposición que ha tenido por parte de la UDI de contar con recursos económicos para ese financiamiento que provengan de más justicia tributaria y también del combate a la evasión y la elusión fiscal. Este pacto fiscal además es construido mediante distintas reuniones, más de 30 reuniones, ¿cierto?, que se tuvo con pymes, con expertos, para poder también contemplar otras medidas que dicen relación con el crecimiento económico, con mayor inversión, con un crecimiento además que es sostenible y por lo tanto se hace cargo de elementos medioambientales, pero por cierto también mirando a que en este modelo económico a quienes más les va bien, ¿cierto?, son a las grandes empresas y dejan de lado a las pequeñas que tienen muchas dificultades para poder subsistir, y esas dificultades deben ser resueltas. Y eso es parte también de la discusión y de los acuerdos llegados en este pacto fiscal. Diputada, hay ciertas metas explícitas, por ejemplo, políticas a solventar por 8.000 millones, ¿no? Como prioridades del gasto público, y también, de nuevo, aquí con mucha claridad se vincula el éxito de este pacto fiscal o alguna parte de este pacto fiscal con el aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, probablemente es donde mayor claridad hay. ¿Qué aspecto precisamente de este pacto fiscal asegurará justamente que la pensión garantizada universal, uno de los temas más sensibles probablemente, alcance el mínimo de 250.000 pesos? Bueno, esos son detalles que están todavía, ¿cierto?, revisándose con anterioridad. Cuando conversamos de la reforma tributaria, la mayor parte de la reforma tenía que ver, como en términos de recaudación, con el combate a la evasión y elusión, y esos recursos iban a ir directo a la PGU y a su aumento. Yo acá, lógicamente, entendiendo que el proceso legislativo va a ser distinto, hay medidas que van a ser administrativas, otras legislativas, pero sí se requiere que el Servicio de Impuesto Interno tenga más herramientas para fiscalizar. El informe de Michelle Jorrat del 2017 da cuenta que 9.300 millones de dólares al año era lo que evadía el 1% más rico del país por el no pago de impuesto a la renta. Esas cifras de la vergüenza debieran ser asumidas también como un desafío de Estado, y para eso se requieren más herramientas. Yo esperaría también que avancemos ahí, porque eso también es avanzar en justicia tributaria. Diputada, se hablaron de dos iniciativas, ¿no? Primero, una que tiene que ver con aumento de fiscalizaciones y otro con los cambios, ¿no?, al impuesto a la renta. Se habló el presidente de posteriormente estos cambios, ¿no?, impuesto a la renta. ¿Se sabe más o menos cuándo podría ser? Si va a ser muy posterior. Se entiende que van a ser en distintos momentos por la controversia que genera siempre, ¿no?, un aumento a la renta. ¿Sabe usted cuándo podría presentarse eso? Sí, lo que pasa es que, claro, por ejemplo, con respecto al impuesto a la renta u otras materias que requieren un aumento en materia impositiva, lo importante es que no sea la misma idea matriz del proyecto de ley rechazado con anterioridad, porque ahí tenemos un tema de admisibilidad de los proyectos. Entonces, ese es un elemento que va a ser manejado, estudiado, ¿cierto?, por los equipos del Ministerio de Hacienda, y también acá en el Congreso lo vamos a revisar, lógicamente, y por ello también se plantean tiempos distintos. ¿Muy distinto? ¿Cuánto tiempo más puede ser? Se lo pregunto también. No, siempre, sí.
No, para conectarlo con lo que está pasando, ¿no? Porque nos comentan los auditores, lo hemos escuchado también de distintos actores, a propósito del tema de las platas públicas, de casos convenios, casos fundaciones, como sea, todo lo que se ha sabido en las últimas semanas, ¿cuánto impacta justamente? Porque cuando se habla de aumento de la renta, ya sea a personas o a empresas, claro, pero ¿qué uso se le va a dar a esos recursos, a esa plata, a esos impuestos? Claro. ¿Cuánto impacta, cree usted, lo que ha sucedido en las últimas semanas en Chile para la conversación en cuanto a un eventual aumento de la renta? Bueno, creo que por lo mismo el presidente ha sido bien enfático respecto a la persecución de la corrupción, ¿cierto? Porque acá no puede haber un ápice de duda de que los recursos fiscales se van a gastar en lo que requiere la ciudadanía. De todas formas, en estas materias, por ejemplo, cuando hablamos de la PGU, está probado, ¿cierto?, que funciona bien. Los recursos fiscales que son ingresados hacia el IPS se pagan en pensiones. Entonces, en eso yo solamente lo quiero plantear para que la ciudadanía no sienta dudas que en esa materia no va a haber, ¿cierto?, ningún tipo de controversias porque el pago está garantizado en ello. Y por otra parte, claro, hay otras materias, materia de seguridad, de listas de esperas, que son materias de ley de presupuesto que también necesitamos ver, a propósito de esa discusión, que ya vamos a empezar a ver en la ejecución en la Comisión de Hacienda, elementos, mecanismos que nos permita tener mayor fiscalización y no dejar ser lo que pasó, ¿cierto?, con las gobernaciones regionales. También nos da cuenta de que la discusión en esa materia era importante de hacer una revisión, porque, mira, en la ley de presupuesto anterior, los gobernadores regionales nos solicitaron tener mayor facilidad para la ejecución. Y para eso se generaron mayores aperturas que ahora, a vista de todo lo que ha pasado, fueron erróneas, ¿cierto? Uno podría decir. Acá sí se van a hacer compras con datos del Estado, debería ser en base a la ley de compras públicas, ¿cierto? Y ese tipo de elementos se pueden resguardar en la ley de presupuesto para evitar este tipo de hechos. Sí, mi pregunta es más puntual. Si va a ser más difícil tener una conversación en cuanto a aumento de impuestos en este contexto. Yo creo que deben incorporar esos elementos, eso creo, porque no son ajenos, ¿cierto? El incorporar más recursos fiscales también deben ir de la mano de cómo se fiscalizan. Y creo que se puede dar una discusión, porque sobre todo además la invitación a construir un pacto fiscal es mucho más amplia que una reforma tributaria. Sí, diputada, ¿en qué aspectos de este pacto fiscal espera colaboración de la oposición? Pues no la mencionó directamente, pero sí la referencia, entendíamos, era justamente a la UDI y a Republicanos. Que no había habido en este Ustedes saben bien quién son. Proceso prelegislativo esa colaboración. ¿En qué aspectos de este pacto fiscal esperaría usted colaboración de parte de la oposición, particularmente de la UDI de Republicano? Bueno, yo creo que en materia de evasión y elusión se ha dicho bastante por parte de ellos que estarían disponibles a avanzar. Eso solamente ha quedado en voluntades. Yo espero que se construya un acuerdo en esa materia. También esperaría que cuando hablamos de las pymes y de abordar el crecimiento en esa materia o modernización del servicio de impuestos internos, sean elementos que generen acuerdos amplios. Yo esperaría apoyo en esas materias porque no veo por qué van a estar en contra de poder tener mayores herramientas de fiscalización por parte del servicio de impuestos internos. Bien, diputada, le queremos agradecer mucho su tiempo. Gal Yomas, diputada presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.